Hola, hoy te voy a contar una historia personal. Te quiero contar cómo fue mi primera clase de español en línea, mi primera clase online. Tienes que imaginarte la situación, ¿vale? Año 2020. Yo estaba acostumbrada a dar mis clases de manera presencial, en una clase, un aula, con una pizarra, con mis folios, con mis papeles, donde tenía preparada toda la planificación de la clase y de repente, de un día para otro, todo cambió. Empezó la pandemia y el confinamiento, es decir, nos tuvimos que quedar en casa y tuve que aprender súper rápido cómo hacer una clase online. Bueno, me puse nerviosísima, de verdad, me puse, muy nerviosa. Pensaba todo el tiempo, no voy a poder hablar, me voy a perder, no voy a recordar cómo funciona el programa, cómo funciona Zoom, no voy a saber compartir la pantalla, no voy a poder formar las parejas, las salas, los grupos para que hablen. Bueno, me puse muy nerviosa. Y entonces, ¿qué hice? Pensé, vale, pues para no ponerme tan nerviosa, tengo que prepararlo muy bien, ¿no? Tengo que tener todo pensado al mínimo detalle, todo súper bien preparado y súper bien pensado. Entonces, ¿qué hice? Dije, vale, pues eso, tengo que tenerlo todo pensado al mínimo detalle, ¿no? Así que pensé muy bien el plan para la clase, el orden de todas las actividades, qué iba a decir en cada momento, cómo me iba a comportar, qué momento tenía que compartir cada cosa. Preparé una presentación preciosa, larguísima, en Canva. Tuve que aprender a usar Canva, que no sabía usarlo, que es el programa de diseño gráfico más fácil que existe. Y preparé una presentación. La presentación tenía actividades interactivas, tenía un vídeo, audio, bueno, preparé de todo, ¿vale? Estuve una semana entera preparando una clase, ¿vale? Cuando yo normalmente pues tardo mucho menos tiempo en preparar cualquier clase, ¿vale? Bueno, ¿y qué pasó? Que llegó el día de la clase, yo ya con todo preparado, un montón de trabajo, dormí fatal la noche antes, dormí súper mal, y cuando llegó el momento de la clase me puse tan nerviosa, ¿vale? O sea, me puse más nerviosa todavía que la semana anterior, me puse tan nerviosa que me bloqueé, ¿vale? Me quedé congelada y en el último segundo, en el último momento, decidí que no iba a usar la presentación, ¿vale? Dije, no, voy a hacer la clase yo sola y lo que salga de mi cabeza y ya está. No puedo usar nada, no puedo estar pensando en compartir la presentación, en dónde está el vídeo, en dónde está esto, en cómo enviar el link, en cómo sea. Y dije, ya está, voy a hacer la clase sin nada. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que en lugar de ser una clase desastrosa, fue una de las mejores clases que yo he dado en mi vida, porque la hice totalmente de manera natural, con lo que yo ya sabía, con lo que yo tenía ya dentro y sin estar dependiendo de tantos recursos, ¿vale? No tuve que estar todo el rato pensando en mil cosas, pensando en compartir la pantalla, en usar la presentación, y lo hice sin pensar, ¿vale? Y con naturalidad. Y fue de verdad una clase genial que mis alumnos yo creo que todavía se acuerdan de aquella clase tan especial. Y ese miedo que yo sentí antes de dar la clase es el mismo miedo que tú sientes cuando tienes que hablar español. La mayoría de los estudiantes de español piensan que necesitan más gramática, más vocabulario, más información, ¿no? Igual que yo pensaba, necesito una presentación larguísima, necesito un vídeo, un audio, no sé qué, necesito muchas actividades, ¿no? Pensamos que necesitamos más gramática, más vocabulario, más listas, más ejercicios. Pero ese no es el problema. El problema es el miedo. El problema es ese sobrepensar, es decir, pensar demasiado y bloquearte, que es lo mismo que me pasó a mí en esa clase, ¿vale? Eso es lo mismo que te pasa a ti cuando intentas hablar español. El problema principal es el miedo a equivocarte, el miedo a cometer errores y el miedo a sentir que te juzgan, a sentir que los demás, las personas que te están escuchando, van a estar pensando,
uy, qué mal habla fatal, no sabe conjugar el subjuntivo. Nadie va a pensar eso, ¿vale? A nadie le importa. Pero el problema no eres tú. Es normal tener miedo. Es normal tener miedo porque nunca te han enseñado el método adecuado para perder ese miedo. O sea, nunca te han enseñado la forma de hablar sin miedo a equivocarte. Te han enseñado de una forma que te impide usar todo el español que ya tienes en la cabeza, porque si estás viendo este vídeo y me entiendes, significa que tú ya tienes mucho español dentro y tienes que aprender a sacarlo. Durante muchos años, durante toda la vida, nos han enseñado y nos han dicho que el español o bueno, los idiomas, ¿no?, son una asignatura más, ¿no?, una materia más que tenemos que estudiar y que tenemos que aprobar el examen, pasar, superar un objetivo y ya. Pero los idiomas no son así, ¿vale? El español no se puede estudiar y ya. El español tienes que vivirlo para que tu cabeza, para que tu cerebro y todo tu cuerpo, tu corazón lo asimile, lo adquiera, ¿vale? Tienes que vivirlo. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque, ¿vale? Cambiar el punto de vista, la forma de ver las cosas y pasar de quiero hablar perfecto. No vas a hablar perfecto, nadie habla perfecto, ¿vale? Ninguna persona nativa habla perfectamente. Tenemos que pasar de quiero hablar perfecto a quiero comunicarme. Quiero ser capaz de tener una conversación y de decir y expresar lo que quiero decir. Y ya está, eso es lo que tenemos que conseguir. Durante estos años que llevo enseñando español he visto a muchísimos estudiantes como tú que llegan a mí o llegan a clase pues bloqueados, frustrados, a veces incluso con experiencias casi traumáticas, ¿no?, con el español y sin confianza, ¿no? Y que hoy, gracias al trabajo, a trabajar un poco sobre esos puntos débiles, ¿no?, se comunican con naturalidad. Por ejemplo, una de mis alumnas, una chica de Polonia, que no sé si estará viendo esto, que cuando empezamos a dar clase, a trabajar juntas, vivía ya en España, pero trabajaba en una empresa extranjera, entonces trabajaba siempre en inglés. Y lo que a ella más le costaba, lo que le parecía más difícil era hacer amigos en español, conocer gente, ¿vale? Y no se atrevía pues a apuntarse a ningún curso de ninguna actividad, porque decía, ¿cómo voy a hablar con la gente si yo no soy capaz de decir 2 palabras seguidas de español sin ponerme nerviosa, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esta chica ahora tiene su grupo de amigos y se siente mucho más integrada en España. Y ahora, como quiero que todos los días hagas un pequeño paso, todos los días des un paso pequeñito, un pequeño reto diario, te voy a pedir que hagas algo muy sencillo. Ayer grabaste un vídeo o un audio, que ya los estoy viendo, me encantan, presentándote en español. Y hoy quiero que me envíes un audio contándome algo más concreto. Quiero que me expliques una situación real, un momento en el que te has sentido bloqueado o bloqueada. Es decir, un momento en el que tu forma de hablar español te ha creado inseguridad, ¿vale? Cuéntame cuáles han sido tus problemas, qué es lo que te pone nervioso, lo que te pone nerviosa, ¿vale? Para que así podamos trabajarlo juntos durante estos días del reto. No te preocupes por hacer el audio perfecto. No importa si te equivocas, no importa si cometes errores, no importa si te parece muy difícil, si te cuesta. Lo importante es hacerlo, arrancar, empezar, ¿vale? Empezar y seguir practicando. Y hoy quiero que termines el día y que te vayas con esta idea. Hablar español con confianza no empieza cuando lo haces perfecto, sino cuando dejas de tener miedo. Y tú hoy estás dando ese primer paso. Y mañana vamos a dar el siguiente paso, que es aprender a usar el español que necesitas en tu día a día. Estoy segura de que te va a encantar. Un besito y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo juntos y juntas. Un besito. Adiós.